Bien, buena tarde otra vez a todos, a todas. Vamos a comenzar hoy dentro de este camino eclesial, el camino eclesial, memoria, desafío y esperanza, una nueva fase. Y es la fase ya de la escucha. Ya hemos visto los documentos, tanto el de participación como el de el documento para el camino, la guía metodológica y el documento para el camino. Vamos ahora a caminar con el itinerario de espiritualidad. Para el camino de la escucha se ha comenzado un itinerario de espiritualidad que va de cada 2 meses. Por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio. Pero para que nosotros no perdamos el hilo de lo que se ha hecho, hoy veremos el de febrero, marzo, el otro viernes el de abril, mayo, y el siguiente viernes ya sí veremos entonces junio, julio, con todos los pasos metodológicos que los pide. O sea que estos 2 primeros lo haremos de una manera más informativa, aunque también participaremos, por lo cual la reunión de hoy invita a más participación, a que conversemos más, a que dialoguemos más. Entonces, el tema de hoy, de esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, de este primer itinerario de escucha, es precisamente el tema de el discipulado, el itinerario de espiritualidad como discipulado. Y se ha titulado Todos somos discípulos misioneros en salida, en el gran tema. Y el tema central sería la identidad de los discípulos y discípulas misioneros. Es el tema de todos los 2 meses, que era para febrero y marzo. El tema para febrero-marzo era la identidad de los discípulos y discípulas misioneras. Recordemos que el gran lema de toda la primera asamblea eclesial es: todos somos discípulos misioneros en salida. Para febrero-marzo, el tema fue, dentro de ese tema, la identidad de los discípulos y discípulas misioneras. Y comenzamos con un primer punto, un lema: discípulos y discípulas para el reino. Discípulas y discípulos para el reino. Entonces, hermanos, hermanas, en este momento deseamos que el Dios de la vida siempre palpite en cada corazón, en el de todos y el de todas. Que Jesús, el Hijo amado, nos siga enamorando para proseguir su causa, y que la divina sabiduría del Espíritu Santo siga conduciendo nuestros pasos para que, como discípulos misioneros y en salida, seamos capaces de anunciar, vivir, anunciar y extender su reinado. Entonces, es preciso comprender que la vocación de los discípulos misioneros y su identidad está caracterizada por la espiritualidad de comunión. Y aquí vemos cómo vamos al unísono con el proyecto diocesano de renovación y evangelización de nuestra diócesis, cuya alma precisamente es la espiritualidad de comunión. Entonces, aquí la motivación para este tema, cuyo lema es discípulos y discípulas para el reino, es que la vocación nuestra está caracterizada y su identidad por la espiritualidad de comunión de Nuevo Milenio y Neunte, sobre todo el número 43 de San Juan Pablo II, y por la espiritualidad de misión de Aparecida. Puede ver que tenemos como 2 elementos que nos llevan en este camino de espiritualidad y de identidad. Por un lado, la espiritualidad de comunión y la espiritualidad de misión. La de comunión de Nuevo Milenio y Neunte y la de misión de Aparecida, con una pedagogía de Dios Padre, quien en su Hijo amado Jesús nos comparte la vida, su vida por el Espíritu Santo, para que como seguidores de Jesús participemos de la comunidad de discípulas y discípulos
de iguales, con la misma dignidad, las mismas posibilidades de varones y mujeres. En la comunidad de iguales, todos somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Dios Padre, Madre. Somos invitados e invitadas a hacer el camino juntos, en sinodalidad. Y esto es interesante porque es una de las primeras veces que un documento que viene de, por ejemplo, en este caso del CELAM, es decir, de una entidad de obispos, digan que Dios es Padre, Madre. Lo ponen así, en una comunidad donde todos somos hijos e hijas de un mismo Dios Padre, Madre. ¿Por qué este cambio? Porque ahora sabemos que Dios no es un macho, padre nada más, y Dios es una hembra. No, Dios es Padre, Madre. En Él no hay sexualidad. En Él recuerden que Dios es espíritu. Y si hay algo que los caracteriza es ese ser Padre, Madre. Y nosotros somos llamados a vivir en sinodalidad, en la dirección hacia la plenitud del reino de Dios. Entonces, que el Ruá divino, es decir, el Ruá de Dios, el espíritu de la vida, nos disponga a todos nosotros para vivir este momento particular, para que vivamos este momento tan especial que Dios nos da. ¿Qué vamos a ver en este momento especial? Vamos a recibir y vamos a pensar en un par de huellas. Todos hemos visto un dibujo de una huella de un pie o de dos pies. Entonces vamos a pensar en una huella de pie, en la arena, en la tierra, donde sea, pero vemos la huella en nuestra mente. Y por un momento la observamos mientras nos preguntamos, ¿para qué sirven los pies? ¿Cuál es el sentido de los pies? ¿Hacia dónde se encaminan? ¿A quiénes siguen? Como discípulos misioneros, ¿cuál es nuestra identidad de seguidores de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces, vamos a regalarnos un momento así, mientras yo voy hablando, de ir pensando en esto. ¿Cómo soy yo como testigo de la fe? Nuestros pies, mis pies, ¿a quién están siguiendo? ¿Realmente mis pies están siguiendo a Jesús? ¿O a quién están siguiendo? Entonces, miren que miremos un hecho de vida muy, muy interesante que han puesto aquí en el CELAM y que nos invita luego a hacer algo muy particular. Dice, Berta Cáceres es una mujer indígena de Lenca, de esta tribu Lenca, y una de las defensoras de los derechos humanos más conocidas en Honduras, que desde hace 20 años había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. El día 3 de marzo de 2016, unos atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la defensora indígena de renombre mundial, Berta Cáceres, y la asesinaron. El 30 de noviembre del 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a 7 hombres por el asesinato de la defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres. El tribunal determinó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de DESA,
una empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo del 2016. Eso pasó en Honduras. Ahora viene una participación nuestra. ¿Conocen ustedes en nuestro país algunas experiencias similares a las de Berta Lenca, a las de Berta Cáceres? ¿Ustedes conocen algún caso? Podemos decirlo, ¿no? Si conocemos algún caso como el de Berta Cáceres. El del padre Gallego. Padre Gallego. ¿Quién más por ahí? Van Cleef. Van Cleef, ajá. Y tantos otros más que han dado la vida por estar defendiendo a los más pobres. ¿Qué nos enseña su testimonio de vida? ¿Qué nos enseña el testimonio, por ejemplo, de Héctor Gallego o en este caso de Berta Cáceres? La importancia de tocar la vida, de que nos importe la vida de la gente, las situaciones de la gente. Es decir, la vida cristiana no es una vida aérea. Dios y yo te alabo, Dios, yo te alabo, Señor, pero yo no me meto en más nada. A mí no me metan en cosas que tengan que ver con que la defensa de la gente, no me metan en situaciones donde yo tengo, no, a mí déjenme con el Espíritu Santo y el Sagrado Corazón y más nada. Entonces, este documento de espiritualidad nos está llamando a volver al proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús está enfocado sobre toda la humanidad, pero sobre todo por los excluidos, ¿sí? Por los excluidos. Y esto es de suma importancia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que hay una realidad donde la riqueza y la diversidad cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe resultan evidentes. Existe en nuestra región diversas culturas indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas, suburbanas. Las culturas indígenas se caracterizan sobre todo por su apego profundo a la tierra y por la vida comunitaria, por una cierta búsqueda de Dios también, claro. Los afroamericanos se caracterizan, entre otros elementos, por la expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de lo divino. La cultura campesina está muy referida al ciclo agrario y esa cercanía con Dios en el mundo agrario. La cultura mestiza, que es la más extendida entre muchos pueblos de nuestras regiones, ha buscado en medio de contradicciones sintetizar a lo largo de la historia múltiples fuentes culturales originarias, facilitando el diálogo de específicas cosmovisiones, de manera de ver el cosmos. A esa complejidad cultural habría que añadir también la de tantos inmigrantes europeos que se establecieron en países de nuestra región. Estas culturas coexisten en situaciones y condiciones desiguales con la llamada cultura globalizada. Ellas exigen reconocimiento y ofrecen valores que constituyen una respuesta a los antivalores de una anticultura. Entonces, por ejemplo, vemos como en los pueblos indígenas y afroamericanos un gran valor es la comunidad, la vida comunitaria. Mientras que en la vida urbana regularmente lo que más prevalece es la vida individualista. Cada uno quiere irse y vivir individualistamente. Entonces, hoy los pueblos indígenas nos enseñan mucho. A veces nosotros pensamos que nosotros les enseñamos a ellos. No, ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y muchas veces sufren muchos ataques por su identidad, por su cultura, porque los vemos como inferiores, como no civilizados, pero es que son otra civilización, otra manera de ser en el mundo. Nosotros aprendimos por herencia de Europa, sobre todo de España, que fueron los que más
conquistaron que las civilizaciones son civilizaciones cuando están adelantadas a nivel técnico, a nivel de pronto de la ciudad, de los medios tecnológicos. Pero es que las civilizaciones son distintas. Unas tienen más avance, otras tienen avance en otros elementos. Entonces, como discípulos misioneros, nos disponemos para acoger con alegría la buena noticia del reinado de Dios. Recordemos que el reinado de Dios es más que reino, es reinado, porque es algo dinámico. La palabra reino en griego, basilea, en hebreo malkut, en arameo malkutá, es algo dinámico, sobre todo en arameo y en hebreo. Malkutá es reinado, es Dios reinando. Por lo tanto, el reinado de Dios ya está, porque es Dios reinando. No se puede construir. Aunque nosotros leamos documentos que digan todavía hoy, hay que construir el reino, hay que entender que eso no se puede hacer. El reino de Dios no podemos construir porque el reino de Dios es Dios mismo reinando. Y cuando nosotros nos abrimos, entramos en el reino de Dios. Es decir, dejamos a Dios reinar en nosotros y nos volvemos reino de Dios también. Pero no se construye. Uno lo acoge, lo recibe, se abre a él, lo vivo y lo anuncio. Entonces, la extensión de ese reino es nuestro camino. Por eso debemos recibir el don del reino de Dios, el don amoroso de Dios, de ese Dios que tanto ha amado al mundo, que ha enviado a su Hijo para nosotros. Ha enviado a su Hijo para que tengamos vida en él, vida abundante. Entonces vamos a buscar un texto bíblico. Si tienen una Biblia por ahí al pie, vamos a mirar el texto de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Si alguien lo tiene ya, entonces vamos a mirarlo y a ver quién lo lee. La boda en Caná. Exactamente, Juan 2, 1 al 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Hasta el 11, dijo, padre. Sí. Hasta allí. Allí. Bien, entonces vamos a ver qué dice el texto. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Ver, participemos. ¿Qué decía el texto? Había unas bodas. Fue invitado Jesús, su familia, los discípulos también. Y Jesús no dijo: no, yo no puedo ir a la boda porque yo tengo que rezar. ¿Verdad? No. Jesús no dijo: no, yo no voy a la boda porque eso es mundano, ¿no? Él fue a las bodas como un hombre normal. Fue donde está la gente, la comunidad. ¿Y qué pasó?
Dice que el vino se No tenían. Acabó el acabó. vino. Ajá. Se acabó. Entonces, ¿a quién fueron? A la madre de Jesús. La madre de Jesús, Ujú. a María. A María. ¿Y qué le dijeron? Que se había acabado Ajá, entonces, como se había faltaba el acabado el vino, vino. porque se había acabado el vino, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Entonces, ella fue a decirle a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No es ningún insulto ni todo lo contrario. Cuando habla de mujer, está hablando de, en el lenguaje hebreo, le habló como Isha, como a Eva, como Eva, mujer. O sea, un término que es de honor, mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, la hora de Jesús es la hora de dar la vida, de su Pascua, de morir y resucitar. Todavía no ha llegado la hora. Es decir, el vino nuevo de Jesús está relacionado con la hora suya. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo ella? Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces está toda la parte de las tinajas de piedra, seis tinajas de piedra, que la simbología juánica significa las tablas de la ley de piedra, que está en piedra, y que habla mucho de purificaciones, el judío mucho de purificaciones, como el mundo hebreo se había quedado sin vino, que es signo de la alegría, y Jesús trae el nuevo vino de la alegría, porque es el vino del reino, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué relación tiene este texto con la identidad de los discípulos misioneros? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Bueno, padre, yo diría que tiene mucho que ver porque ellos estaban viendo todo lo que estaba sucediendo y era Ajá. muy importante porque estaban viendo cómo él actuaba en esa situación, Ah, en la situación de fiesta y pero demás. tiene que ver con nosotros, discípulos misioneros. ¿Qué tiene que ver con nuestra No identidad? fueron indiferentes. No fueron indiferentes Uno, no se ante la fue indiferente necesidad de a la los situación. hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Fueron, o sea, salieron a comunicar la necesidad de los hermanos también. O sea, Ajá, claro. observaron, pero también hicieron algo. O sea, no se quedaron paralizados nada más viendo y diciendo, chuleta, se les quedó el vino, sino que también Recuerden que el vino es signo de la alegría. Cuando falta la alegría en el mundo, no podemos quedarnos. Se acabó el vino, hay que decírselo. Y entonces, y el don de la obediencia, padre. Claro, como aquí somos, el pueblo de América Latina es muy mariano, entonces siempre recurre a María. ¿Y qué nos va a decir María? Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Nuestra identidad está unida a hacer lo que él dice. Ese es el camino del discípulo. Hagan lo que él les diga. Ese es nuestro camino, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La vida cristiana, si falta la alegría en el mundo, y nosotros como discípulos misioneros vamos a llegar a decirle, miren que lo que pasa es que ustedes son hijos del diablo y se los va a llevar el diablo y las brujas. Eso lo tenemos que llegar a decir, a sembrar miedo, a sembrar terror, a hablar de castigo. ¿Qué tenemos que llevar? Esperanza y El vino de la alegría. El vino de la alegría. El vino de la alegría, el signo de Jesús, que es mostrarle al mundo lo que dice el texto hoy, que de Oseas, que Dios nos atrae a todos con hilos de ternura y cuerdas de amor. Que Dios es Padre en medio de nosotros, no enemigo a la puerta. No es un hombre como nosotros, dice, Dios es Dios. Dios ni siquiera tiene nada que ver, no tiene ninguna mala situación ni mala vibra porque nosotros fallemos. Dios no tiene ninguna idea de odio, de resentimiento, de malestar, de ira, porque nosotros fallamos. Lo que Dios tiene siempre para nosotros es amor, compasión, ternura total. Y por eso entonces nos atrae con hilos de ternura y cuerdas de amor. ¿Ve? No nos atrae con
alambre de púas y cadenas. ¿Ven? O sea, que la buena noticia realmente es una buena noticia. Fíjense que un día... ¿Cómo? Disculpe. Y un día... Otra cosa que quería compartir era que ese gesto de María y de Jesús en las bodas es una forma en que nosotros tenemos que estar atentos también para contribuir con la felicidad de las demás personas. Porque ese es el vino, es la alegría, como estamos diciendo. Exactamente. Mira, de hecho, llevar a otros un milagro, el milagro, llevar a otros la expiación, llevar a otros el perdón, es llevarle alegría. Llevarle alegría. Fíjense que muchas veces en el ámbito nuestro, incluso católico, tenemos una visión muy pesimista de la fe. Yo recuerdo una señora que le dijo a otra, yo lo he dicho varias veces, dice, oye, ¿sabes qué? Delante del grupo, ¿no? Que he decidido seguir a Jesús. Y la otra le puso la mano al hombro y dice, bueno, prepárate a sufrir. Entonces uno entra al camino de Jesús y no es porque tú vas a sufrir. Tú entras porque este es un camino nuevo, de vida, de alegría. Evidentemente habrá algún tipo de sufrimiento, puede haberlo, claro. Pero la motivación siempre será la alegría del reinado de Dios en nosotros. El saber que Él nos ama totalmente, ¿sí? Totalmente, absolutamente. Entonces, fíjense, Francisco nos recuerda, el Papa, estas realidades son consecuencia de una forma irresponsable de manipular la creación y nos llama a ejercer una responsabilidad activa para el bien de todos, hablando de la situación de la tierra. Además, comprobamos una indiferencia ante nuestra casa común y lamentablemente ante tantas tragedias y necesidades que golpean a nuestras hermanas y hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué compromiso, después de haber dicho todo esto de la boda de Caná y lo que dice el Papa, qué compromiso siento que puedo o podemos asumir hoy ante la realidad? Hay algo que quería compartir. Yo pienso que también lo que pasa es que cuando las personas nos referimos a sufrir, creo que tenemos que replantearnos qué significa ese concepto, porque muchas veces lo malinterpretamos de acuerdo a nuestros esquemas que ya tenemos, que traemos un hogar, o tenemos una idea incluso lastimosamente, hasta las películas, novelas y muchas cosas, influencia de la familia, esos estereotipos que traemos de arrastre, pueden llevarnos a entender que el sufrimiento es de una manera en que nosotros lo hemos conceptualizado. Y este sufrimiento no se trata de eso, sino de sufrir, pero es decir, ese desprendimiento por amor de los demás. Es lo que quería compartir. Ajá, entonces hay que tener claro que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. No es lo mismo. El dolor se experimenta de manera física y el sufrimiento de manera mental. Sufrimos en nuestra mente por las ideas que tenemos, concebimos sobre el mundo. Cuando no tenemos ideas claras sobre lo que es realmente el mundo y lo que es realmente la vida en el espíritu, entonces sufrimos mucho, porque tenemos unas ideas contradictorias, erróneas, de pronto desviadas incluso de la verdad del amor, etcétera, ¿no? Entonces, el camino al que se nos llama es de discípulos misioneros. Voy a leer entonces una composición que hace un sacerdote que se llama Luis Kleber, del Brasil. Él escribió sobre la identidad de los discípulos. Yo lo voy a leer, ustedes van a estar atentos y atentas y luego vamos a hablar sobre esa identidad, a ver qué nos parece. Somos la iglesia latinoamericana y caribeña, un continente riquísimo que convive a diario con la pobreza, con la piel enrojecida de los pueblos originarios, con la piel negra de los afrodescendientes, con la piel blanca de los migrantes y coterráneos, vestimos nuestra tierra.
Años y siglos pasaron de duras experiencias. Nuevos pueblos fueron llegando y en nombre del desarrollo se sacrificaron plantas, animales y tierra. Entre luchas y derramamiento de sangre, muchas naciones dejaron de ser colonias para avanzar como democracias entre distintos intereses internacionales. Buscando mejores condiciones de vida, muchos hermanos y hermanas partieron de las zonas rurales para concentrarse en los centros urbanos, particularmente en las grandes periferias. No sin dolor, muchas perdieron sus raíces culturales y vivieron en condiciones suburbanas, contratados tantas veces como una mano obrera barata o cooptados por el crimen organizado. La iglesia, presente en las distintas realidades, busca acompañar y anunciar la buena noticia del reino, administrando los sacramentos de la salvación y suscitando comunidades cristianas de vida, discípulas y discípulos del Maestro. Valora y anima las auténticas manifestaciones de fe que la significativa apertura a la Virgen María de nuestro pueblo sencillo ofrece. Fomenta la verdad, la solidaridad, el perdón y la profecía, y promueve el cambio de la sociedad por la fuerza transformadora del Evangelio. Anima la formación de comunidades cristianas acogedoras y desde las periferias existenciales y geográficas camina con las alegrías y los sufrimientos de su pueblo, rezando: que venga tu reino, Señor. Entonces, de esta reflexión del padre Luis Clever de Brasil, ¿qué tenemos que compartir? ¿Qué nos ha tocado este pequeño fragmento que ha escrito sobre nuestras realidades y nuestra identidad de discípulos misioneros? ¿Qué decimos? Porque miren, es muy simple decir yo creo en Jesús. Decía Pedro Casaldáliga, ese obispo que le llamaban el obispo de la mitra de paja, porque usaban las mitras de paja, hechas por los indios de paja. Entonces él decía, es muy fácil y bonito llevar un crucifijo en el pecho, de plata, de oro, pero lo hermoso es llevar a Cristo en el corazón, para palpitar con el corazón de Cristo y continuar la misma obra de Cristo. A ver, ¿qué dice Lidia? Sí, a mí se me queda que no olvidar nuestras raíces, o sea, respetar nuestra identidad, o sea, no olvidar nuestra identidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? A mí me viene al recuerdo que la historia del Éxodo se repite. Por ejemplo, esto es el caso que está ocurriendo ahorita mismo pues, en nuestro país vecino, Venezuela. Hola. No escucho. Hola, decía lo que pasó en Venezuela. Se cerró el audio. Era la hermana Yolanda que estaba hablando, pero el micrófono está cerrado. A ver, Yolanda, que está cerrado el micrófono. Ahora ya, sí, ahora sí. Ahora sí te escucho. Ahora sí. No escucho. Ahora sí te escucho. A mí me viene al recuerdo, repito, esto que la historia del éxodo se repite. Por ejemplo, digo yo, en nuestro vecino país Venezuela, a raíz pues de la política y la mala distribución de las riquezas, pues la gente está pues como sufriendo mucho y muy dolido pues en el sentido de que la escasez, precisamente por lo que digo, la mala distribución de la riqueza,
de nuestros gobernantes que tienen el poder y controlan pues todo el poder económico, la área geográfica pues, y muchas cosas. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que usted estaba leyendo. Somos un continente muy rico, pero que Claro. convive diario con la pobreza. Ajá, exactamente. Así lo veo yo. Sí, sí, sí. Y aquí en Panamá también. Naturalmente. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. Es que pienso también, padre, que si en todos los lugares se ofreciera lo mismo, lo que pasa es que hay mucha desigualdad, educación y demás. Entonces no hay de otra que salir de esos lugares, por ejemplo, de la comarca. Un doctor, ¿cómo va a estudiar alguien que quiera ser doctor? Tiene que salir. Y para poder ejercer, tiene que salir, tiene que vivir en las afueras. Entonces es algo difícil, aunque han ido llegando poco a poco uno que otro hospital o centro de salud, qué sé yo, pero poco a poco, no es frecuente. Entonces es difícil ese tipo de desigualdad y no les queda de otra, ¿verdad? Que salir. Y muchas veces uno ve, por ejemplo, yo que vengo del campo, muchas personas que mayores que yo salieron de Hualaca, de la montaña, y se fueron, por ejemplo, para Panamá, compraron un terreno, pero allá entonces empiezan a sembrar disque maíz, como para sentirse igual como en el campo, pero claro, nunca será lo mismo. Entonces, pues, pienso yo que es la desigualdad y pues, no sé, como para sobrevivir y tratar de salir adelante, lo han hecho. Entonces pienso que son cosas externas que también influyen para que eso ocurra, así como lo que usted leyó. No se percatan o no nos percatamos que muchas veces la forma de vivir cristianamente nosotros es una forma meramente mental, meramente idealista, porque en el fondo, como comunidades, primero, no nos llama la atención la riqueza de la comunidad. Y segundo, no somos comunidades comprometidas con los excluidos, los marginados. Fíjense que en los siglos primeros, por ejemplo, yo estaba leyendo a un escritor del siglo XIII y él decía que en los primeros siglos de la iglesia, los vicarios de Cristo, el vicario de Cristo no era el Papa, no se llamaba nunca el Papa. Los vicarios de Cristo eran los pobres. Los que están en nombre, vicario significa que actúan en nombre de. Los vicarios de Cristo eran los pobres, los marginados. Entonces, nosotros nos hemos ido haciendo como élites. Mi grupo es una élite. Estamos bien con Dios, rezamos, cantamos, pero nada que ver con la sociedad. Nada que ver con los pobres, nada que ver con los que sufren, nada que ver con nada. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva reforma que llama el Papa, la reforma a la que llama el Papa, busca que nosotros volvamos al proyecto de Jesús. Y el proyecto de Jesús significa seguir la misma obra de Jesús. Recorrer, enseñar, curar, sacar de la esclavitud, echar fuera a los demonios, a la gente, y con eso se le anuncia el reinado de Dios, el reinado del amor, de la paz, de la justicia, de la igualdad. Entonces uno puede vivir una religiosidad que nos calma la conciencia, porque digo, estoy bien con Dios, yo cumplo, yo rezo, yo canto, pero no está en nada siguiendo el proyecto de Jesús. Es el reinado de Dios, del amor, de la alegría, de la paz, de la justicia, de la compasión en nosotros y de nosotros hacia los demás. Entonces, fíjense, la tentación de Israel fue la misma. Centrarse, cerrarse sobre ellos mismos. Somos los buenos, los demás los malos. Somos los hijos de Dios, elegidos, consagrados, los demás no. Y fíjense dónde pararon. Entonces, nuestro camino es un volver a la identidad, a continuar la misma obra de Jesús. A ver, ¿alguien quiere decir algo? No sé quién va a hablar. Bueno, yo solamente quería compartir rápidamente que hasta hace unos 2 o 3 años antes de que iniciara la pandemia,
por primera vez en muchos años se hizo un proyecto de acceso a la justicia que por muchos años no había esto. Entonces, lo que se hizo fue que todo el engranaje que tiene que ver con la atención de estos casos, procesos legales que tienen que ver especialmente con el tema de familia, todo este engranaje se trasladó hacia diferentes puntos de la comarca con el objetivo de que eso, como estamos hablando, o sea, la justicia, cosas concretas para las personas, porque ciertamente podemos orar, porque la oración es muy importante, pero también importante ir de la mano con el trabajo, con la sensibilidad de saber que hay una realidad y una necesidad en las personas. Y es muy interesante cuando se está allí compartiendo con estas personas que son iguales que nosotros, no hay ninguna diferencia, realmente tienen las mismas cosas que todo el mundo, los mismos sufrimientos, las mismas preocupaciones, los mismos ideales, la misma creencia en Dios. Entonces, es importante saber que no vamos a encontrar ninguna barrera, solo tal vez pudiera ser la del dialecto o el lenguaje, pero bueno, ya hoy en día contamos con varias personas que se han especializado, sobre todo en la Universidad de la UNACHI, sé que han dado cursos para personas que puedan ayudar de traductores, es decir, que existen las herramientas para que de igual manera se vea que ellos también son parte del índice. Muchas veces no se sienten es porque nosotros mismos tal vez no nos atrevemos a dar ese paso, pero una vez que usted abre la ventana, que fue lo que nosotros observamos cuando se empezaron a atender los casos, al principio llegaban solo unas cuantas personas y después las personas fueron viendo que tenían esta oportunidad. Y bueno, simplemente era compartirles esa experiencia porque fue alrededor como de 2 o 3 años que estuvimos en esto y se paralizó fue por la pandemia. Y hoy en día estamos teniendo la misma dificultad que ellos para poder llegar al área donde nosotros nos ubicamos, en el área comarcal, en los diferentes puntos. En ese punto habían personas que viajaban 4 o 5 horas para llegar allí. Es decir, estamos viendo a las personas que no tienen acceso a la justicia dentro de las que aún están todavía lejos. Entonces, la justicia no es nada más porque es un tema de asunto legal, como estoy comentando, sino un asunto de equidad, era lo que quería compartirles. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Bueno, este tema sí me ha llamado mucho la atención porque hay una cita bíblica que dice que la creación está expectante en la Gimiendo, gimiendo en la revelación como dolores de parto, esperando la aparición gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Padre. Y entonces me llamaba mucho la atención esto que usted tocó el tema de que en Europa, o sea, se ha sacado a Dios en todo. En Latinoamérica nos hemos cambiado y nos hemos ido a sectas. Entonces, lo que nos hemos quedado como católicos, Padre, estamos nada más con novenitas. Estamos, o sea, sin querer, Padre, o sin saber, o yo no sé qué es lo que pasa, en una indiferencia e individualismo, que nos estamos nada más preocupando en que cómo puedo, cómo puedo cambiar yo, pero siempre encerrada. Es que has dicho algo muy importante. Padre. Entonces, padre, sí, espérame que se me da la idea. Otra palabra para que la digas tú. Ajá. Estamos preocupados en salvarme yo, mi alma. Esa misma, padre. Entonces, padre, ¿qué pasa? Estamos esperando como que haga un acontecimiento grande para que nosotros podamos manifestarnos, pero el Espíritu Santo nos está diciendo de que nosotros nos podemos manifestar en las pequeñas cosas ordinarias. Vea que la hermana estaba hablando de Venezuela, de la situación que están pasando en Venezuela.
Padre, pero un día de esto yo vi en Pedregal un señor, Padre, que se lo están comiendo los gusanos, Padre. Y los vecinos no están haciendo nada. Pero, Padre, así, con los dedos así cayéndosele en pedazos, tiene una piernita, Padre, negra con gusano, Padre. Y las personas no hacen nada. Y usted pregunta, y son personas católicas. Y no voy a entrar a juzgar, Padre, porque eso mismo también hago yo, Padre. De que me estoy golpeando el pecho, de que aquellos hacen, de que aquellos no comparten. Padre, eso mismo hago yo. Entonces, la creación está expectante, esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Aquí en mi vida ordinaria. En mi vida ordinaria, no esperar, pero hacerlo con amor, porque muchas veces lo hago, Padre, porque en esta recta intención que hago las cosas, lo estoy haciendo porque me lo han mandado o porque siento que es como ganar un peldaño más para el cielo. Pero ¿dónde queda el amor? No hay amor, Padre. Estoy encerrada en mí misma. Y eso es lo que tenemos que hacer los católicos. Nada de andar diciendo de que soy católica, sino que con lo hecho de amar al hermano. Y bueno, hoy, bueno, eso era, Padre. Oye, muchas gracias. Muy bien, Isabel, gracias. Fíjate que yo ayer andaba, fui a Novi, el Interamericano, y nunca antes yo había visto eso. 3 personas pidiendo a las afueras de Novi, ahí sentados en la orilla de los parkings de Novi. 3 personas pidiendo, y si vas a la ciudad, hay mucho más. Está aumentando la mendicidad, está aumentando el sufrimiento, está aumentando el dolor, y a veces uno, ¿y nosotros qué? ¿Por qué? Porque estamos creciendo, porque en la iglesia se ha metido el espíritu del mundo, individualista, el mundo que yo vivo aquí, a mí que me importa el vecino. O sea, por eso tenemos que volver a Jesús. Volver a Jesús. Recomenzar desde Cristo. Estaba escuchando, Padre, que en España dicen que hay viejitos que al año los encuentran ya momificados en su apartamento. Sí, sí. Porque son viejitos que como no comen ahí cualquier cosita, son viejitos flaquitos. O sea que no se descomponen, se momifican, se disecan ahí. Y sobre todo si pasa en invierno. Ya, ajá. Claro. Entonces, claro. ¿A dónde está digamos, el saludar al vecino, el por lo menos ver que el vecino está bien, ya como que no meterse mucho en su espacio, porque tal vez se sienten así que uno está allanando su espacio, pero estar observando, pero observar con amor, no como claro, para destruir al hermano, con chisme o con cosas así. Pequeñas cosas, pero claro, que son buenas. Mira lo que tú dices, Isabel, en el diario vivir, lo que se llama vivir extraordinariamente lo ordinario. En el vivir, en el saludar con amor. Cuando tú saludas a los vecinos con amor, a los demás con amor, eso se experimenta, eso se siente. Eso se sabe. El corazón lo sabe. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir, compartir? Padre, y otra cita que me llama mucho la atención, que de verdad que me interroga, es esta pregunta que se hace. Que cuando venga el Hijo de Dios, ¿habrá fe en la tierra? ¿Usted qué me puede decir de eso, padre? O sea, exactamente, es que cuando Jesús dice eso, y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, porque está hablando de fe en el verdadero Dios. Si dejamos de creer en el único Dios, porque la fe significa algo. A mí me decía alguien ayer, que estaba atendiendo, se dice, bueno, es que uno cuando viene al mundo, uno viene, a algo viene. Y yo le decía, uno viene, y le dije, lo he sentido en este momento así. Uno viene a aprender a confiar en Dios. Y la fe es confiar en Dios, es fiarnos de Dios. La fe no es decir yo tengo fe y rezo el rosario, yo tengo fe y hago una oración, yo tengo fe y voy al Santísimo. No, la fe es confiar mi vida a Dios y dejar que yo no la conduzca mi vida, sino que la conduzca a Él. Entonces cuando dice hallará fe en la tierra, habrá hombres que
todavía se hacen a un lado para que Dios conduzca sus vidas, como lo hizo Jesús. Esa es la fe profunda, porque todo el mundo dice tener fe en algo o en alguien, pero la fe verdadera es ponerme en manos de Dios, confiar y decir, Señor, tú condúceme. No voy a conducir yo mi vida, tú condúceme y haré lo que tú digas. Eso de hagan lo que Él les diga. Gracias, Isabel. Padre, yo quiero compartir algo que pienso al respecto de cuando no nos duele lo que al otro le pasa. Yo pienso que tiene mucho que ver con tener un corazón de piedra y un corazón de carne, que buscaba en Ezequiel 11:19, que dice, les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí de repente en el contexto se refiere a otras cosas porque el capítulo dice un título, pues, pero pienso que tiene que ver mucho con eso, cuando no nos duele el dolor del otro. Y eso pienso que uno lo puede ir formando y fomentando de lo que uno lee, lo que uno escucha, como lo que dice, la fe entra por la escucha de la palabra de Dios. Pienso que eso de convertir nuestro corazón en carne para sentir el dolor del otro y así correr a ayudar, correr a llevar la alegría que usted mencionaba, pienso que tiene mucho que ver con eso. Sí, exactamente. Mira, que uno se escandaliza, por ejemplo, dice, encontraron asesino en serie, había matado 10 personas. Y confiesa que no tiene ningún dolor, que las destazó, las desolló y no le dolió nada. Y se ve un psicópata. Pero puede pasar que la sociedad entera, incluso la misma iglesia, nos estemos convirtiendo en psicópatas. Es decir, ya no nos duele nada. Vemos a alguien que le atropelló un carro, le toman foto y lo ponen en las redes y no me da nada. Vemos que violaron a alguien y lo sacan a las redes, no me da nada. Ya no nos duele el dolor de los demás. Lo que dice, el corazón se hecho de piedra. Eso es psicópata. Una psicopatía. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera de que esto cambie es que me encuentre con Jesús. Por eso la importancia del anuncio de Jesús y el reino del Padre. Porque el encuentro con Jesús es lo que transforma el corazón. Imagínate el caso de Saqueo, ¿no? Tenía un corazón de piedra, robaba, le quitaba y tenía mucha riqueza. Pero cuando se encuentra con Jesús, entonces dice, chuleta, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguien ha robado, le devolveré 4 veces más. Su corazón de piedra se convirtió de carne. O sea, su corazón se transformó por el encuentro con Jesús. Por eso la importancia de encontrarnos realmente con Jesús. Y llevar al hermano a los pies del Señor. Ajá, exactamente. Porque una anécdota de la Madre Teresa dice que allá los indigentes, padre, cuando ya ellos sienten que van a morir, se van ellos solitos a como puedan al basurero municipal. Y dice que ella encontró a un señor ahí todo engusanado, podrido y todo, y se lo llevó a la casa que ella tenía, ¿verdad? Y entonces dice que lo tuvo 2 horas, padre, pero en esas 2 horas dice que el Señor le dijo, he vivido toda mi vida como un animal y voy a morir como un ángel. Gloria a Dios. ¿Viste? Claro. Qué hermoso, de verdad que eso es bastante impactante. Sí. Pero eso solamente se puede vivir cuando me he encontrado con Jesús. Y sé que Jesús está en todas las personas. Y ella lo decía, dice que ella cuando se acercaba mucho la insultaban. Y ella le decía al oído, ¿qué quieres de mí, Jesús? Aquí estoy para servirte. Qué hermoso, de verdad. Pero eso solamente cuando yo me descubro a mí como portador de la Trinidad y al otro también. Y eso requiere de nuevo el encuentro con Jesús. Cuando ve a Jesucristo en los pobres. Sí. Ajá, exactamente. Y no son los pobres, en el preso, en el enfermo, en todos. Padre, en el no sé, a ver, Almita. Padre, no sé si lo que voy a decir es algo duro, pero es verdad. Son tantas las situaciones de corrupción, de violencia, de muerte, que uno como que se va curtiendo, Ajá. ¿verdad? Eso está pasando. Por eso es que entonces, muy pocas veces las personas se acercan a una persona enferma. Primero,
porque el orgullo, mucha gente tiene orgullo, un orgullo tonto, no quiere que le ayuden. Yo tengo el caso de una señora que está enferma con una pierna que tiene una úlcera feísima. Oiga, yo me cansé de ir, de llamar a la puerta. Tenía un portoncito, ya el portoncito lo clausuró para que ni siquiera llegáramos a la puerta. ¿Qué hace uno entonces? ¿Ah? Ya eso se entrega al Señor. Sí, exacto, solamente orar por ella pues para que el orgullo ese se baje, se humillen. Bueno, padre, eso es lo que quería decirle. Muy bien, muchas gracias. Mira que esas son las realidades, gracias Almita. Esas son realidades que uno encuentra en la vida. Uno va con el amor y de pronto salen con 3 piedras. ¿Y qué hay que hacer? Como Jesús, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Pero ese Padre perdona no es porque el Padre no los perdona, es que yo tengo que perdonarlos. Exacto, sí. Yo tengo que perdonarlos. Uno no admite eso. Sí. Claro. Padre, sí. Padre, y ahora con este asunto de la pandemia, la distancia, o sea, el hecho de que no podemos abrazarnos, eso también ha afectado mucho, porque eso hace más frialdad entre las personas. Y yo se había notado eso, que la gente se muere y rápido nosotros lo que hacemos es como reubicarnos de nuevo en la realidad, porque tenemos que entrar en sintonía. Nosotros mismos estamos en riesgo, no sabemos en qué momento podemos caer con este coronavirus. Entonces como que todo lo que se vive, o sea, nada es fácil, pero lo que sí es cierto es que es un ambiente muy propicio para desarrollar la generosidad, porque hay tanta gente que sufre, o sea, hay tanta gente que necesita, y que si uno está bien, definitivamente por ese regalo de estar bien, hay que donarse a los demás. Y una forma como yo veo que la gente agradece mucho, por ejemplo, acá en la parroquia de Boquerón, que es donde yo tengo la experiencia, han caído muchas personas enfermas en el hospital y piden oración. Entonces, piden oración. Y nos mantenemos ciertos grupos orando, ¿verdad?, por esas personas, y cuando esas personas salen agradecidas y confiadas que a través de la escucha de esa oración el Señor les respondió, o sea, con esa actitud agradecida, no la de los 9 leprosos que se fueron, sino la del leproso agradecido, ¿verdad?, que agradece la oportunidad de que tenga un pueblo orante y que pues recobren su salud. Entonces, siento que es un momento muy oportuno para ayudar físicamente a los demás en cualquier necesidad que tengan, pero también para ayudar mucho con la oración, porque como usted dice, cuando ya se agota pues el recurso humano, que no se puede, así como dice la señora que le pusieron un candado al portón y ya ella no pudo entrar para hacer el bien, para ayudar al otro, entonces lo que queda siempre es orar. Muy bien, exactamente, Lidia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a culminar. Alguien que haga una oración final, donde pues llamemos a que ojalá pues crezcamos en sentido de identidad cristiana y de verdad queramos seguir el camino de Jesús y la obra de Jesús. A ver, alguien que haga la oración. Señor, en esta noche conmemoramos el Sagrado Corazón, la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, que esa sensibilidad y esa sencillez de tu corazón penetre en nuestro ser, que de hecho siempre lo ha hecho, pero le permitamos que puedas en nuestra vida influir de tal manera que podamos dar ese paso a abrir nuestro corazón al prójimo, que es lo que siempre nos enseñaste desde los tiempos en que estuviste aquí compartiendo con nosotros en esta tierra, de que siempre has estado y siempre estarás, que no olvidemos
que ese amor siempre debe permanecer, que tengamos esa comunión con todos y que al amar a los demás, como tú nos enseñaste, de esa manera podamos comprender las necesidades y aquella ayuda, aquel apoyo que podamos brindar a quienes en un momento dado en nuestra vida tenemos, y así como María, que estuvo siempre pronta a velar y ayudar a los demás, también nosotros tengamos esta misma actitud y de igualmente sepamos aceptar con amor tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Muy bien, tengan buena noche, gracias por participar y buen descanso. Bendiciones. Gracias, Igualmente. Padre. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.